8:32 de la mañana, hablamos en directo con el politólogo Andrés Ballesteros. Buenos días. Muy buenos días, Nacho. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se debe el ascenso de Bildu? 7 diputados más. ¿Se ve, le pregunto, Bildu dentro de Euskadi de forma diferente a como se ve en el resto de España? Hombre, eso yo creo que es evidente, ¿no? De hecho, no solo se ha visto en estas últimas elecciones, sino también, por ejemplo, en el ciclo electoral del año pasado, el 2023, donde tanto en las elecciones autonómicas, en este caso municipales del 28 de mayo, y también en las generales, siempre se intentó desde el ámbito nacional impulsar la agenda anti-ETA para intentar influir también en estos resultados. Y el caso es que, en realidad, el voto a Bildu ha seguido al alza, ¿no? En este sentido, tanto en las municipales como en las generales, como también ahora en este caso. Por otro lado, pues bueno, ¿a qué se deben estos resultados? Tiene que ver con, bueno, muchísimos factores, evidentemente, pero uno de los principales yo diría que es la gran entrada de votantes de los últimos 10 años, justo después del fin de ETA, ¿no? ETA como banda terrorista, de un montón de electores que son jóvenes, que no han vivido esa preocupación y que, bueno, en última instancia tienen unos ejes muy contrarios a lo que viene siendo el voto histórico de Bildu, que es un votante, pues bueno, mucho más enlazado con el nacionalismo y no tanto este voto joven, como digo, que tiene mucho más que ver con Claro. lo que viene siendo la izquierda, un poco más a la izquierda del PSOE, pero que, bueno, tiene otras preocupaciones. Sobre todo se habla mucho de vivienda, ¿no? Que es prácticamente el buque insignia de Bildu durante esta campaña para posicionarse para este electorado. Una vez más, como digo, creo que también la participación ha sido crucial. En este sentido, hemos visto un gran aumento de la participación en estas elecciones, pero también porque en los últimos comicios de hace 4 años se vivieron unas jornadas en julio, electorales en julio, en plena pandemia, recordemos, julio de 2020, el cual provocó una participación del 50%, ahora ha subido a 62%, pero en realidad estamos viendo que es una media de la normalidad en el País Vasco, en torno al 60, 62, 63%. Sí. Ello, por supuesto, implica que el PNV ha salido, en este caso, damnificado por no poder llegar a más altas cotas de participación. Bueno, Bildu se ha quedado a 30.000 votos de ganar las elecciones, algo que, como acabas de decir, pues sí, era inimaginable hace unos pocos años. ¿Crees que el hecho de que Pedro Sánchez tenga a Bildu de socio los ha convertido en un partido con el que se puede pactar, que puede conseguir cosas en Madrid? Yo creo que la posición en la que se ha encontrado Bildu después del 2019, de las elecciones generales, en la cual podía influir de una manera muy importante en el gobierno de España, ha posibilitado o le ha venido muy bien, mejor dicho, a Bildu dentro de su propio camino que tienen que seguir internamente. Bildu, desde que nace a principios de la década de los 2010, tiene claro que si quiere llegar en algún momento a gobernar el País Vasco, tiene que llevar a cabo un proceso muy, muy importante de deshacerse o como mínimo de hacer muchísima pedagogía a algunas de sus facciones que todavía miran al pasado. Por eso es muy importante también los resultados que hemos visto en la jornada de ayer, ¿no? Cuando ellos se vean preparados para, por ejemplo, condenar el terrorismo, que es algo que todavía no están en una posición para hacerlo, quizá por esa fragmentación muy importante dentro de su electorado, cuando quizá también estén preparados para dar salida o anunciar la retirada de Arnaldo Otegi. Cuando esos pasos se vayan dando uno tras otro, será cuando verdaderamente tengan una posibilidad de gobernar el País Vasco. Algo que ellos son conscientes de ello y que yo creo que ni siquiera ellos quieren el gobierno del País Vasco ahora mismo. Yo creo que es un plan a medio plazo más bien, 2028-2032. Yo creo que es el punto en el que están yendo. El hecho de que Ochandiano no reconociera que ETA es una banda terrorista, no sé si ha podido lastrar a Bildu, porque había sondeos que sí que apuntaban a que podría finalmente conseguir ese sorpaso. Bueno, yo creo que más... Te quería preguntar también sobre el efecto en PNV, porque también hay analistas que dicen que esto ha logrado movilizar el voto de PNV contra Bildu. Precisamente por eso, como bien antes decía, en los modelos predictores que estábamos manejando antes de estas elecciones,
se veía claramente que una baja participación iba a beneficiar a Bildu, porque ahora mismo, bueno, durante la campaña, mejor dicho, los más indecisos eran los que comúnmente en ciencia política se conoce como el voto blando del Partido Nacionalista Vasco, un votante histórico del PNV que prácticamente nunca ha variado su intención de voto, su orientación del voto, pero que constituye el grueso del electorado nacionalista vasco, pero que luego las elecciones, por ejemplo, generales, nunca votaba al Partido Nacionalista Vasco, se decantaba por alguna de las otras opciones. Ese votante se estaba viendo en la abstención o incluso votando a otros partidos, como podría ser el Partido Popular o el Partido Socialista, en un contexto, como digo, de baja participación. Al final la participación ha crecido, pero no tanto como para poder activar a ese votante. Lo que sí que ha activado al votante, a un votante indeciso es, como bien has dicho, efectivamente el hecho de que Bildu no haya condenado el terrorismo de ETA y tal, que ha llevado a votantes de la derecha nacional, por así decirlo, de Vox y del Partido Popular, a votar, a decantarse en este caso por el Partido Nacionalista Vasco. Esto puede ser difícil de ver por el propio incremento en votos del Partido Popular y de Vox, pero se entiende con la gran entrada de votantes, como he dicho, ya que hemos pasado de un 50% de participación a un 62%. Esos son muchos votantes. Andrés, vamos a hablar del Partido Socialista, que a pesar de todo, de la amnistía, del caso de las mascarillas, parece que no da síntomas de desgaste, en contra de lo que indican también los sondeos a nivel nacional. Bueno, la intención, o mejor dicho, la posición del Partido Socialista en Euskadi es distinta. Como hemos dicho, tanto Bildu como el Partido Nacionalista como el Partido Socialista son partidos que dentro del ecosistema vasco tienen un desempeño distinto al resto de España. Allí se suelen regir por otros motivos distintos, por otras razones, etcétera, etcétera, y ello se ve muy bien en el histórico electoral, ¿no? Por ejemplo, nunca ha habido una mayoría absoluta, siempre ha gobernado el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista. Son dinámicas que fuera del País Vasco son difíciles de comprender, pero que, una vez que ya las comprendes, es más fácil intentar analizar o predecir también un poco lo que puede suceder. En ese sentido, creo que es algo que va a influir mucho el hecho de que esto es algo que normalmente la sociedad no suele conocer. En el País Vasco no cabe una repetición electoral en caso de que no se elija un Lehendakari, porque directamente no se puede no elegir a un Lehendakari. Exactamente, no se puede votar no en la segunda votación. Efectivamente, entonces la elección del Lehendakari es segura dentro del inicio de la legislatura, por lo tanto la coalición tiene que salir adelante sí o sí. Es un mandato prácticamente que te obliga el propio reglamento del Parlamento Vasco, ¿no? Entonces, claro, el Partido Nacionalista Vasco, junto con el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista, no creo que quiera dinamitar muchas de las cosas que tiene ahora mismo presentes en Euskadi, como por ejemplo, y esto es crucial, la gobernanza junto con el Partido Nacionalista Vasco en todas las diputaciones forales de Euskadi, que, como digo, son, a mí me gusta llamarle el país federal dentro del país federal, ¿no? Porque el país federal, que es España, con sus comunidades autónomas, pues dentro de ellas Euskadi es como un propio país federal, porque las diputaciones forales tienen muchísimo poder en cosas muy importantes, como puede ser la gestión tributaria, incluso en ayuntamientos, o algo también muy esencial, muy que toca en el día a día de los vecinos, como puede ser el urbanismo, ¿no? Las diputaciones tienen esa competencia, ¿no? Entonces, ahora mismo, en una legislatura de diputaciones que acaba de comenzar, apenas tiene 11 meses, 10 meses, creo que el Partido Socialista se arriesga a dinamitar eso apoyando a Bildu, lo cual estratégicamente sería un suicidio y, por tanto, creo que está bastante claro que el Partido Nacionalista Vasco va a gobernar en el Parlamento Vasco y va a ser Lehendakari el señor Pradales. Bueno, muy buen análisis. Hay una última pregunta que te quiero hacer, de verdad, muy rápido. Esta regla del Parlamento Vasco de que en la segunda votación no se pueda votar no, garantiza pues que siempre va a haber un gobierno y que no se van a repetir las elecciones. ¿Cómo ves esto para que se expanda por otros parlamentos autonómicos o quizá nacionales al ser tan fragmentados, ¿no?, los hemiciclos? El caso es que, al igual que con las diputaciones forales, que es un organismo que solo existe en este caso en el País Vasco, también en Navarra, pero un pelín distinto, es algo que obedece a un poco el análisis histórico, ¿no?, el desarrollo histórico del País Vasco y cómo los fueros todavía, la legislación foral todavía sigue vigente en muchas de las cosas. Por ejemplo, se me ocurre el concierto vasco, que es una cosa única ahora mismo en España. Entonces, esas particularidades que históricamente ha tenido el País Vasco, también Navarra, como digo, es bastante complicado que se expandan fuera, ¿no? Sería
por un lado, es una cosa muy buena para mejorar la gobernabilidad, es, vamos, bestial, porque evidentemente si no cabe repetición electoral, tú puedes evidentemente gobernar y garantizar esa gobernabilidad durante unos 4 años. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ocurrir por lo menos a corto plazo y además todavía menos en una región como la de Murcia, que bueno, el reglamento interno de la Asamblea Regional es prácticamente un calco del Congreso de Diputados, por lo tanto se puede traspolar una cosa con la otra. Bueno, era solo una idea. Andrés Ballesteros, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Gracias y hasta pronto. Gracias, Nacho. Hasta luego. Son las 8:40.